Poder en tus manos, pero nosotros tenemos que votar, algunos, por esta segunda vuelta en las elecciones regionales, y es importante saber cuáles son los candidatos que siguen en la pugna. Por eso hemos invitado a un abogado que yo conocí por un libro impresionante llamado El cerebro corrupto, que es un testimonio personal de abogado, lo que lo llevó a crear primero en el Consejo Peruano Anticorrupción y luego Cuscachay, que es una asociación que ha venido a presentarnos algunos datos establecidos sobre los candidatos que están postulando a la segunda vuelta. Díganos, Eduardo Herrera, ¿qué es lo que podemos concluir sobre la investigación que Cuscachay, que quiere decir en quechua hacer justicia, rendir cuentas? ¿Qué es lo que ha averiguado usted sobre los porcentajes de gente dudosa, para no decir más, entre los candidatos que van a la segunda vuelta? Bueno, buenos días. Buenos días. En realidad lo que hemos puesto como primera cifra es que de los 18 candidatos que pasan en las 9 regiones a segunda vuelta, 121, hay 121 casos penales entre 18 personas. Más de 10, más o menos 10 por cada uno de ellos. Más de 10, y yo podría decir que más, porque hay 6 que no tienen investigaciones penales, entonces son 12 entre 121, efectivamente 10. Más de 10. Ahora, uno podría decir, bueno, si uno ha sido, muchos de ellos quizá han sido funcionarios públicos, han ocupado algún puesto y, a ver, podrían tener algún caso de investigación. Pero esto no es de desconocimiento de la ciudadanía. No, y sobre todo cuando hay casos de personas que tienen 35 investigaciones. 35. O sea, y no solamente hablamos de los abusos de autoridad o omisiones de deberes, que son los casos funcionales. Hablamos de corrupción, violencia familiar. Entonces, no es solamente un caso que puedas decir, me tienen bronca y por eso me denuncian. Y de naturaleza del cargo, digamos, ¿no? Sí. Si no estamos hablando ya de otro tipo de investigaciones, otro tipo de delitos. Corrupción, peculado, negociación incompatible, violencia familiar, porque creo que al candidato hay que conocérselo en su integridad. Claro. Ese es el concepto de integridad, ahora más que antes. Nos ha dicho que hay un candidato que tiene 35 investigaciones a cargo de la Fiscalía. Y como usted es una persona clara y confrontacional, es importante decir que es una candidata al gobierno regional de Lima Región. Sí. Denos datos sobre esta Bueno, candidata. se llama... ¿Con qué fuerza política se presenta? Se llama Rosa Vázquez Cuadrado. Y claro, desmitifica eso de que la corrupción es solamente masculina. Ella es candidata por el movimiento regional Unión Cívica y registra 35 investigaciones y además una sentencia por libramiento indebido. Entonces está bien variadito y de ahí ya vienen los otros, que el siguiente tiene 24. ¿Contra quién compite? Díganos, por favor, ¿qué compite contra alguien que no tiene ninguna investigación? José Bautista es el otro candidato de Lima Provincias que no tiene ninguna investigación. Por lo menos. Bueno, pero ahí ya... El caso de Moquegua a mí sí me intriga porque uno de los candidatos que pasa a segunda vuelta es una persona que en público dijo que él robaba, pero robaba poquito, ¿no? Que otros robaban un montón, pero él poquito. Sí, son este tipo de personajes que ya no son sinceros, son cínicos y que hacen del cinismo y de la aparente gracia una ventaja en una competencia de marketing. La política se ha convertido en una competencia de marketing donde el que hace el mejor TikTok o el más gracioso o el más patán es el que termina favoreciendo. Y hasta la mala publicidad entonces funciona. Por supuesto, en un país donde todos son corruptos, dice él, yo robo poco, entonces conviene votar por mí. Ese es el nivel en el que hemos estado desde hace muchos años en la política. Estamos hablando de Jaime Rodríguez Villanueva, que es de Causachum, ¿no? De Causachum, que tiene 21 casos penales. Pero, a ver, aquí es un momento en donde los ciudadanos también tienen que reflexionar, ¿no? Porque o están ante el mal menor, ¿no? O la oferta les obliga a escoger al mal menor, o hay un voto irreflexivo que los lleva a este punto. Sí, es una responsabilidad compartida. Y yo siempre lo asemejo mucho con los restaurantes, ¿no? Las personas que van a comprar un menú. Y vas siempre al mismo restaurante y el restaurante te pone un mal menú y no piteas y sigues comiendo, el restaurante no tiene incentivos para cambiar el menú. Entonces dicen, oye, ¿por qué cambio si es que siempre me compran? Lo mismo pasa con los partidos políticos. Si los partidos políticos no tienen incentivos para cambiar a sus listas, es muy fácil filtrar. Nosotros lo hemos hecho. Una entidad con 350 candidatos.
Los partidos lo pueden hacer. No quieren hacerlo porque la población no exige cambios. Y esto que nos dice usted es tanto más grave que hay mucho más dinero que antes en las regiones, sea por asignaciones del presupuesto directamente o por el canon, en las regiones donde hay actividades extractivas. Sí, y es por eso que, por ejemplo, las empresas extractivas deberían estar pendientes de lo que hacen sus gobernantes, porque ellos son los que al final desprestigian el canon o las regalías. Fíjense, la actividad extractiva genera un recurso determinado que va al Estado y el Estado lo gasta mal. ¿Qué piensa la población? Que no se están pagando impuestos, que los impuestos no llegan, que las regalías no son pagadas. Y en realidad lo que pasa es que el dinero se pierde en corrupción o ineficiencia, que no son los mismos conceptos. Entonces, lo que tenemos que hacer es vigilancia permanente que el Estado no hace porque no quiere o porque no puede. Hemos hablado hasta el momento sobre los candidatos, y hemos hablado mal en realidad de ellos, pero ¿qué decir sobre los electores? Porque para que estos candidatos postulen es que consideran que la impunidad está garantizada. Y si una persona que tiene 35 investigaciones fiscales puede aspirar a ser elegida en Lima región, es que cuenta con una sociedad a la cual no le importa la corrupción. Sí, un pueblo que elige de esta manera no es víctima, es cómplice. Y lo cierto, es concreto, es que las personas han perdido la esperanza. Dicen, todos los políticos son corruptos, votemos por el más gracioso, por el más conocido. Incluso nosotros tomamos más tiempo para elegir un celular que por una persona. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pensamos que esto nos va a afectar económicamente. Pero no estamos viendo que cada pan que compramos es un impuesto que se paga y ese impuesto va a las arcas del Estado. Usted ha hablado de que el Estado debería estar más presente fiscalizando y observando los movimientos de aquellos alcaldes, sobre todo que tienen mucho dinero producto del canon. Pero ¿qué pasa con la Contraloría? Yo creo muy respetuosamente que la Contraloría no es el órgano anticorrupción. ¿Por qué? Porque no sabe distinguir entre ineficiencia y corrupción. Y de ese punto de vista lo que genera son muchos casos de ineficiencia que no se deben tratar como corrupción, porque eso lo que genera es parálisis. Lo que está pasando en muchos casos de funcionarios que se paralizan y dicen, yo no firmo nada, porque después me procesan. Y esa falta de discernimiento lleva a que los funcionarios tengan temor. Y uno cuando ha sido funcionario público tiene que contratar a un abogado después de. ¿Con qué? Claro. Eduardo Herrera, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por haber creado Cuscachay, palabra quechua que hay que reivindicar, hacer justicia, rendir cuentas, y muchas gracias sobre todo por esta tenacidad que ha dado muestras suficientes de usted en hacer cobrar conciencia de lo grave que es la corrupción en el Perú, no solamente por razones morales, sino también por razones económicas, es decir, sobre la capacidad de mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Muchas gracias, Eduardo Herrera. Muy buenos días. Hacemos una pausa, Mabel, y volvemos a ampliación de noticias.